Buenas tardes, estamos con Joao Pimenta, que es, como todo el mundo sabe, todos los compañeros saben, miembro del Parlamento Europeo, eurodiputado y también miembro del Partido Comunista de Portugal. Y bueno, nos hemos desplazado aquí a Lisboa para hacer algunas preguntas relacionadas pues, con su relación con Cuba, naturalmente, pero también para tener un breve conocimiento del significado que fue la Revolución de los Claveles, que ya pronto se va a conmemorar el 50 aniversario y de lo cual pues también nos parece muy interesante su opinión. Hola, buenas tardes, Joao. Hola, buenas tardes. Yo quería saber, en primer lugar, y previo, y que estamos muy cercanos al 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, ¿qué ha significado la Revolución de los Claveles para el pueblo portugués? Bueno, buenas tardes de nuevo. Seguro, no solo para el pueblo portugués, sino creo que tiene un significado importante para todos los pueblos que en el mundo luchan por contra la opresión, porque como otros marcos de cambio social, por supuesto también la revolución cubana, que sigue inspirando hoy a los progresistas, a la gente progresista y, y a los demócratas en todo el mundo. La Revolución Portuguesa hizo un cambio profundo en Portugal. Desde luego, el fin de 48 años de dictadura fascista en nuestro país, eh, por el fin de la guerra colonial, y con eso lo que se pudo abrir de acelerar y garantizar la independencia de las colonias, por la inmensa acción emancipadora del pueblo portugués en los derechos económicos, sociales, culturales, la garantía de las libertades de una forma general en todas las dimensiones de la sociedad portuguesa y la forma también como la revolución se produjo, ¿no? Tras 48 años de resistencia en que el Partido Comunista Portugués tuvo un papel determinante, ¿no? En la movilización del pueblo, de los trabajadores, en luchas muy concretas, y en que mismo en el marco del fascista se lograron importantes victorias, por ejemplo, la jornada de trabajo de 8 horas en los campos para los trabajadores agrícolas, la garantía de un sueldo mínimo también a esos trabajadores, importantes luchas y greves que se hicieron en el marco de todos estos años. También la lucha contra la guerra colonial, y es marcante que en los 50 años de la Revolución de Abril, una cuestión central de la actualidad es la cuestión de la guerra, como que fue también una motivación acrecida para el final de la dictadura y de la movilización de las Fuerzas Armadas desde dentro de las Fuerzas Armadas en contra de la dictadura, a que se agregó la movilización popular. O sea, eso determina también un carácter particular de la Revolución Portuguesa, que es lo que se logró llamar la Alianza Pueblo MFA, el movimiento de las Fuerzas Armadas, y que en conjunto determinó
desde luego el fin de la guerra y todos los cambios sociales. El derecho, por ejemplo, a la salud, el derecho a las ferias pagas, derechos que lograron la emancipación de la mujer también, por ejemplo, ¿no? Que no se podía divorciar, que estaba bajo el control, digamos, de su marido para determinar incluso aspectos de su vida, de su vida privada. Teníamos una situación de muy grande degradación, o sea, de las condiciones de vida del pueblo, y ese proceso transformatorio en pocos años determinó que, por ejemplo, casi dos tercios de la población que no tenía instalaciones sanitarias en sus habitaciones, un cuarto de la población que tenía condiciones mucho precarias de habitación, por ejemplo, la gente que tenía una situación de una deficiencia física o algo, que muchas veces estaban relegados a una situación de pobreza extrema o incluso de estar en la calle por no tener ningún tipo de asistencia. El derecho al voto a todas las poblaciones, el salario mínimo nacional que se instituyó y que garantizó condiciones mínimas de sobrevivencia, los procesos muy importantes de nacionalización, por ejemplo, no solo de la banca, sino también de empresas de sectores estratégicos, como en la energía, las comunicaciones, que permitieron poner fin a una dictadura que asentaba mucho en el poder monopolista, o sea, en principios de los años 70, antes de la Revolución, teníamos como 7 familias que tenían el monopolio de las grandes estructuras económicas del país. El hecho enorme de la reforma agraria, con particular incidencia en los campos en el sur del país, ¿no? Que garantizó aumentos muy grandes, incrementos muy grandes de producción, miles y miles de hectáreas de tierra que estaban al abandono, que no producían una grama de maíz, ¿no? Que pasaron a ser transformadas, pero también el proceso de transformación que eso logró en las poblaciones de esas regiones, ¿no? El derecho a un sueldo, a ferias también, la dinámica más allá de la reforma agraria que permitió, por ejemplo, la construcción de creche para los niños, ¿cómo se dice? Guarderías para los niños, ¿no? De escuelas, de centros de salud, incluso de habitación cooperativa, ¿no? La implementación en el territorio de estructuras de transformación de la producción, la nacionalización de la banca que hablaba hace poco, ha sido determinante también en respuesta a la posición de esos grupos monopolistas que buscaron también en el momento secuente a la revolución de obstaculizar, de boicotear lo que se ponía en marcha de cambio social. Porque sí es verdad que había otras fuerzas interviniendo con un protagonismo menor que el Partido Socialista, el Partido Comunista, pero
como entre ellas el Partido Socialista, por ejemplo, pero que no lograban más que un cambio político. No ponían en causa la estructura económica, digamos, del país, que además estaba muy vinculada cuando decimos a los monopolismos internacionales también. Y incluso hay estructuras que siguen hoy, en este momento, teniendo una proyección en el marco de las relaciones internacionales que son contrarias a los intereses de los pueblos y al interés de la paz. Es el caso obvio de la OTAN. Es importante recordar incluso en este momento, en un momento en que la guerra de nuevo se está imponiendo por parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN, como lo instrumento de mediación de conflictos y de tensiones en favor de lo que son intereses que no son los intereses de los pueblos, sino el interés del imperialismo norteamericano en primer lugar, pero también de otras expresiones de naturaleza imperialista. También ahí, en uno de los países fundadores de la OTAN, por ejemplo, ha sido la dictadura de Salazar, la dictadura que estaba en Portugal en ese momento, y la OTAN tuvo parte, por ejemplo, de soporte de todo el camino también de guerra colonial, y mismo después de la revolución no nos olvidamos lo que fue las presiones que desde la OTAN con embarcaciones, buques en el río Tejo, presionando en contra del camino emancipador que se lograba, pero que a pesar de todo esto se pudo como dice, concretizar en lo que todavía sigue como la Constitución de la República Portuguesa, que sigue siendo una de las constituciones, por cierto, más progresistas en Europa, y que, aunque haya habido 7 procesos de revisión constitucional, en el esencial no han podido todavía revertir los logros que se alcanzaron. También las libertades de organización política, de demostración, de organización sindical, de organización social, ¿no? La libertad de expresión. En un momento en que el pensamiento único se está nuevamente procurando, incluso desde la Unión Europea, por ejemplo, imponer la censura, que, por ejemplo, el proceso de silenciamiento de órganos de comunicación social que se impuso en el 2022, por ejemplo, desde la Unión Europea. Estamos en este momento, en el marco de los 50 años, confrontados con la necesidad de afirmar la revolución portuguesa como el mayor y mejor garante de que sea posible mirar el futuro con perspectivas de cambio a respecto de cómo las políticas económicas neoliberales están haciendo un retroceso en los derechos sociales, laborales, pero también económicos desde el punto de vista del desarrollo de los países. Por ejemplo, Portugal, que era uno de los países menos desarrollados en Europa, hoy en el marco de la Unión Europea, aunque nos han vendido la idea de que con la Unión Europea, con la moneda única, por ejemplo, tendríamos condiciones de desarrollo mejores, la presión hoy sobre la capacidad productiva nacional,
sobre la decisión al respecto, por ejemplo, de la política presupuestaria para dónde invertir para responder a las necesidades del pueblo que persisten, los bajos salarios, las bajas, ¿cómo se dice?, reformas de quien trabajó toda la vida, el derecho a la salud pública que está consagrada en la Constitución, el derecho y a la garantía a la habitación que está garantizada también en la Constitución, pero que las políticas neoliberales, incluso desde entidades que son ajenas al interés del pueblo portugués, como el Banco Central Europeo, determinan políticas que son contrarias a la necesidad, la ultraliberalización del mercado de habitación, por ejemplo, con las consecuencias en los precios de los alquileres o de las habitaciones, ¿no? La cuestión del control público de servicios como los transportes, la energía, las comunicaciones, tienen una pertinencia, yo diría, si no la tenían ya, aún más importante en este momento, cuando miramos que el incremento, por ejemplo, del coste de vida que se está, con que la gente en Portugal, como en tantos otros países en el marco de la Unión Europea, se están confrontando, hay una relación directa entre la liberalización, los caminos de privatización de estos sectores tan importantes con la situación actual que determinan para que puedan hacer cambios, poner la cuestión del control público de estos sectores en la discusión y en hacer el camino la movilización de las fuerzas progresistas y del pueblo en términos de sus luchas también para recuperar estos sectores al servicio del desarrollo de cada país, ¿no? Y Joao, sin embargo, también cuando se da la revolución de los claveles, se abre una ilusión, una perspectiva también general, incluso que se prevé o se piensa, mucha gente piensa, que se va a dar un camino también hacia posiciones a lo mejor mucho más avanzadas en el proceso social y político. Es decir, se crean comisiones de trabajadores, ¿no?, que participan directamente. Yo no sé si, yo creo que eso ya desapareció, algo así. Era una base de una visión democrática diferente a lo que en el sistema capitalista habitual se utiliza, que son las elecciones parlamentarias. Y se hablaba también cuando se habló y fue hecho el principio de reforma agraria, como tú bien has dicho, nacionalizaciones. Digamos, no quedó un poco truncado, digamos, un camino también de ilusión o de esperanza quizás hacia el socialismo, que se veía por lo menos por otros países, por otros pueblos del mundo, y se frenó aquello en un base, a lo mejor al mantenimiento de una estructura que, como tú bien dices, es mucho más democrática de lo que había anteriormente, pero que no deja de ser, dentro del marco de lo que son las constituciones europeas, una política habitual que permite posiciones neoliberales, incluso de derecha, como ahora tiene el gobierno en Portugal. O sea, no hubo algo que falló ahí, no hubo algún momento, que no digo que sea fallo, puede ser también la misma persistencia, la misma actuación del imperialismo, que seguro que participó en la lucha para frenar cualquier proceso de cambio revolucionario. Pero ¿qué pasó en Portugal, no?, para que no se diese un proceso más avanzado en el sistema de lucha política de la clase trabajadora? Sí, mira, nosotros estamos en los 50 años de la revolución. Hace pocas semanas, el presidente de la República hacía una declaración como tenemos los 50 años, cerramos un ciclo y empezamos un nuevo ciclo. Ese primer ciclo, en primer lugar, lo que procura trasladar en ese mensaje es que ponemos por detrás los logros de la revolución. Porque hay gente que desde el 26 de abril de 74 siempre
mantuvieron esa idea de poner para atrás esos logros, lo que se abrió de perspectiva, quizás de ilusión, como dices, aunque mismo para concretizar algo, la ilusión hay que tener la transformación objetiva de la sociedad y se logró en un momento. Tenemos el periodo revolucionario después de la revolución, donde se garantizó, por ejemplo, el control público de lo que la naturaleza nos ofrece, de los recursos, el control público de los medios de producción, ¿no? Pero luego las fuerzas contrarrevolucionarias se empezaron a trabajar y tenemos un periodo muy largo de contrarrevolución, se puede decir, en que el proceso de integración europeo toma parte también. O sea, las políticas, por ejemplo, de la Unión Europea y el proceso de integración de Portugal en la Unión Europea son corresponsables, claro, por los intervinientes, con los intervinientes también en Portugal que implementaron esas políticas, con responsabilidades para el Partido Socialista, pero también a la derecha. La misma derecha que en 75 afirmaba la construcción del socialismo, ¿no? Sí. Como hay documentos y que es por la voluntad popular, por la movilización popular, se vio en una posición de tener que votar favorablemente una constitución que todavía no pudieron cambiar totalmente. Tuvieron algunos cambios, pero no pudieron cambiar totalmente. En contra su propia matriz, digamos, ideológica, pero las condiciones objetivas, la movilización popular en ese momento les forzó a abrazar esa perspectiva, pero tuvimos después, podemos casi decir 48 años de proceso contrarrevolucionario, de ataque a esos logros. El fallo no diría que es de cómo se implementó la revolución, porque esos logros están ahí en la Constitución. Por ejemplo, y una vez más trayendo la cuestión de la guerra, de los conflictos y de la paz. El artículo 7 de nuestra Constitución sigue diciendo que el país determina sus relaciones internacionales con base en el respeto por la soberanía de los estados, los principios de no intromisión en las cuestiones internas de cada estado, en una base de cooperación mutua, de la resolución política de los conflictos y, más importante, quizás en este momento, la disolución de los blocos políticos militares. Esto en 76, cuando se aprobó y que siga hasta los días de hoy. Ahora, tenemos 48 años después de la aprobación de la Constitución, de sucesivos gobiernos, incluso del Partido Socialista, que se afirma como un partido de izquierda, aunque implemente políticas de derechas desde siempre y que tomó parte en el proceso contrarrevolucionario, cuya acción es contraria a este principio. Cuya acción es contraria a los principios de la garantía del derecho a la salud, a la educación,
a la habitación como están plasmadas en la Constitución, a los principios de un desarrollo del país que en cooperación con otros países, pero que en primer lugar ponga la necesidad de la independencia nacional, incluso en los procesos productivos. Te doy un ejemplo. Se habla mucho hoy, en los días de hoy, incluso en el marco de las cuestiones ambientales, de la cuestión de los transportes y la cuestión de la ferrovía. Nosotros perdimos en esos 30 y algunos años de integración, perdimos más de 1000 kilómetros de línea férrea. Teníamos una fábrica, una instalación industrial que producía los trenes, ¿cómo se dice? Los vagones, las automotoras, todo. Teníamos no solo la capacidad productiva, como el conocimiento, la tecnología y el conocimiento técnico y científico para responder a una necesidad del país. En inicios de los años 90, con ese proceso de liberalización de los medios productivos, de los sectores productivos, se perdió esa capacidad productiva. Eso no sirve al interés del país. Pero los mismos que van en esos años gobernando el país, muchas veces poniendo a la gente la idea de que van a solucionar sus problemas, pero sistemáticamente fallando en no logrando responder a esos problemas con cuestiones concretas, por ejemplo, la capacidad de la gente moverse en el territorio. Hoy, de una parroquia a la capital del municipio, del ayuntamiento, hay gente que no tiene un transporte público para hacerlo, para ir a la consulta a su médico, ¿no? Tenemos una de las mayores costas de la Unión Europea, la mayor zona económica exclusiva. Portugal no tiene prácticamente capacidad de producción naval. Eso no tiene sentido. O sea, a partir del primer día después de la revolución, se engrosaron las fuerzas contrarrevolucionarias y las políticas de derecha, que desde entonces se fueron con avances, con recuos, y en eso mucho tiene que ver la capacidad de movilización en uno u otro momento de las organizaciones de los trabajadores, de los productores. Pero en todos estos años, por ejemplo, en la capacidad productiva, en la agricultura, se perdieron 300.000 casi exploraciones, pequeñas exploraciones agrícolas, ¿no? ¿Por qué? Por en el marco de una ausencia de una política de apoyo a estas exploraciones, pero también en el marco de una política agrícola común de la Unión Europea, por ejemplo, que privilegia, en primer lugar, la concentración de la producción, la liberalización de la producción, que incluso en el marco del mercado único te dice, bueno, países como Portugal tienen que producir menos para que Francia y Alemania puedan enviar los productos que ellos fabrican, ¿no? Eso incrementa las dificultades, incrementa también las desigualdades sociales
incremente el abandono del interior del país a favor de las zonas más costeras, porque también ahí se dan los procesos de incremento del turismo, por ejemplo, de los servicios, que desde la Unión Europea, aunque no se diga esto así, pero se pone a países más periféricos en una situación de prestadores de servicio, y ahora, y es bueno también decirlo, de garantizantes de mano de obra barata para Alemania, para Francia, para Holanda, donde sea, ¿no? Y por eso el camino, las políticas que los mismos que mintieron al pueblo afirmando la transformación socialista de la sociedad, ¿no? Incluso a la derecha, ¿no? Implementaron políticas contrarias a lo que muchas veces se estaba diciendo y discutiendo. Y se hizo un camino en todas las dimensiones del país, la económica, la social, política, ¿no? Yo te quería, me parece muy interesante lo que eso, perdona, sí. No, yo diría la ausencia de respuesta a los problemas concretos de la gente no se desconecta, sino está muy vinculada, diría, al incremento de las fuerzas de extrema derecha en Portugal como en otros países. La falta de respuesta también no se da, pregunto, porque se elimina esta estructura organizativa que en un principio se crea con la Revolución de los Claveles, que eran esas comisiones de trabajadores, de una especie de, bueno, lo que nosotros en Rusia se llama SOVI o algo parecido, o en Cuba se llama Comité de Defensa de la Revolución. Ese papel de protagonista de las masas, cuando desaparece después de la Revolución de los Claveles, no sé en qué momento concreto ni por qué paso se da, no es parte de esa falta de respuesta que tiene el pueblo o de garantizar la respuesta del pueblo a ese cambio político. Por supuesto, pero eso es un camino de años. Sí, eso imagino. Pero, por ejemplo, la ley que determina el camino para el fin de la reforma agraria y los procesos de la reforma agraria, las últimas unidades productivas que fueron tomadas de nuevo y sacadas al pueblo que ahí trabajaba y entregues el territorio a sus dueños anteriores, han sido en el inicio de los años 90. Pero la primera ley, la llamada Ley Barreto, que determinaba un retroceso ya en lo que se planteaba para esa reforma agraria, es, si la memoria no me trae, de 78 a 79, muy cerca de la revolución, ¿no? Los procesos de reprivatización de la banca se dan al final de los años 80, inicio de los años 90. Luego, después del proceso de integración en la Unión Europea. El fin de la alianza Pueblo-MFA, ¿no? En todos estos tenemos casi siempre, si no siempre, la pata del Partido Socialista. O sea, hubo, claro, un proceso histórico de destrucción de muchos de esas avances de la revolución, algunas formas muy originarias, o sea, experiencias que no se habían tenido en otras partes del mundo, porque además las revoluciones no tienen una matemática, ¿no? Cada proceso tiene características propias, responde a particularidades de la realidad, de la historia de cada pueblo también, ¿no? Pero después sobre todo después de 76, los partidos
que han gobernado el país en los últimos 48 años han, de una forma más o menos intensa, eliminado la capacidad de intervención popular, sí, o de intervención de los respuesta de las masas, trabajadores, ¿no? Por ejemplo, incluso, podríamos decir, incluso por muchas veces el fraccionamiento, las divisiones, porque tenemos 2 centrales sindicales en Portugal. Cuando la mayor central sindical, CGTP, que tiene su base, su raíz, su origen en la dinámica sindicalista, mismo antes de la revolución, pero lograron fraccionar el movimiento obrero con la creación, por ejemplo, de una u otra central sindical. Y en ese momento, si miramos la historia de los últimos años, cuando es como la legitimación ante el gobierno y el patronato de la implementación de políticas que son contrarias a los intereses de los trabajadores, ¿no? Y por eso te decía que el problema no es cómo se logró un determinado camino, sino cómo otros actores en ese camino participaron para quebrantar el proceso de cambio. Sí. Yo quería preguntarte ahora una cosa ya distinta, cambiando un poco de la temática y eso. Tú eres europarlamentario, has sido en estas 2 últimas legislaturas, si no me equivoco. Ahora se acerca una nueva y ojalá también sea, ¿no?, directamente, igual que otros compañeros que conocemos. Y yo te quería preguntar, en el marco de la política a nivel europea, se están dando situaciones muy graves a nivel internacional hoy en día. Está el caso de Palestina, está el caso de Ucrania, está el caso ahora mismo de Irán-Israel. Y nosotros, que somos un canal de solidaridad con la Revolución Cubana, quería preguntarte, dentro de ese marco europeo, de ese conflicto que existe a nivel internacional, ¿qué papel se le puede dar para defender a Cuba en una situación también compleja, donde Cuba también está viviendo un proceso de necesidad, porque está viviendo un bloqueo que ya dura más de 60 años, una agresión permanente en todos los campos, en el campo político, en el campo diplomático, en el campo de la lucha mediática, ¿no?, contra Cuba, y también evidentemente en el campo económico, en el cual se intenta aplicar a los cubanos. ¿Se puede de alguna forma defender a Cuba y en qué medida se puede seguir defendiendo a Cuba dentro del marco de la Unión Europea? Bueno, sobre todo en el marco de la Unión Europea, yo te diría que hay 2 respuestas, ¿no? En el marco de la Unión Europea, de su matriz neoliberal, y cada vez más militarista también, ¿no? Es evidente que un proceso, un proyecto, un proceso revolucionario como el cubano, en que el pueblo mantiene la aspiración de determinar cómo el desarrollo del país se debe dar, el apoyo que se puede lograr en el marco de la Unión Europea es un apoyo más de solidaridad de los que ahí intervienen nombradamente en el marco del Parlamento Europeo, como son los diputados del Partido Comunista Portugués, como son diputados en España, por ejemplo, del Partido Comunista de España o de Izquierda Unida, como son de otros diputados de fuerzas progresistas en el Parlamento Europeo. Es verdad que hubo un camino en el marco de la Unión Europea
nombradamente en el marco del acuerdo de diálogo y cooperación que se logró entre la Unión Europea y Cuba, que determina condiciones de diálogo más favorables, digamos, de los que se estaban unos años antes, mucho por la imposición de las fuerzas más reaccionarias en Europa, pero que están ahí todavía, ¿no? Normalmente en España, por ejemplo. Muchas veces las voces en el Parlamento Europeo, las voces más duras en contra Cuba vienen de tu país, ¿no? El problema es que estamos, la Unión Europea está cada vez más sometida a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y eso se puede mirar muy bien en la forma como ha respondido al conflicto en Ucrania, y podríamos hablar del papel que tuve, por ejemplo, en el golpe de Estado que ocurrió en ese país en el 2014, por ejemplo, como en la situación de silenciamiento en que están metidos respecto del genocidio que se está viviendo en Palestina, ¿no? O sea, posibilitar un posicionamiento un poco diferente en el marco de la Unión Europea, digo desde el punto de vista institucional, exige el cambio también de las correlaciones de fuerzas. Y eso exige que las fuerzas progresistas puedan sacar un resultado más importante para continuar a defender la verdad, a denunciar las mentiras que, por ejemplo, se dicen al respecto de Cuba, a defender el derecho de cada Estado y de cada pueblo a determinar cómo quieren desarrollar su país. Hablamos de Cuba, pero podríamos hablar de Venezuela, podríamos hablar de otros países en América Latina sobre los cuales la injerencia, el camino de injerencia de distorsión de la realidad está muchas veces presente en la discusión en el marco de la Unión Europea y de sus instituciones, incluso en el Parlamento Europeo. Tuvimos resoluciones inaceptables en contra Cuba, votadas y aprobadas en el Parlamento Europeo respecto de Venezuela también, de otros países. No olvidamos, por ejemplo, el posicionamiento de silenciamiento cuando se ocurrió el golpe en Brasil, por ejemplo, y al mismo tiempo que la Unión Europea asume una posición más belicista, armamentista, militarista, de ofensiva y de guerra, que incluso traslada en sus propias fronteras, ¿no? Cuando, por ejemplo, se aprobó ahora el pacto migratorio, ¿no? Es una otra expresión de esa Unión Europea que no está, nunca estuvo al servicio de los pueblos, sino al servicio de unos pocos intereses económicos, que son los mismos que buscan agredir también a Cuba, ¿no? Por eso seguimos en este momento y seguiremos seguro en el futuro interviniendo ahí en solidaridad con Cuba, y todo haciendo para que
las políticas de la Unión Europea pueden contribuir para el fin del bloqueo que, como dijiste, hace más de 60 años agrede al pueblo cubano, ¿no? Pero aunque ya hemos tenido algunos posicionamientos un poco, como decir, de bajo tono, vamos, a respecto del bloqueo de los Estados Unidos, no hay una acción práctica a ese respecto. Porque al final la Unión Europea toma parte del mismo grupo de fuerzas que asumen, por ejemplo, las políticas de sanciones como las políticas privilegiadas de relación entre los pueblos. Seguiremos en la lucha siempre. Pues yo lo que te agradezco que nos haya atendido y que haya estado colaborando con nuestro canal. Muchísimas gracias.